En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que ponemos el foco en las negociaciones entre China y Estados Unidos retomadas en Londres y que se producen tras la llamada telefónica entre el presidente chino Xi Jinping y el de Estados Unidos Donald Trump. Marcan un punto crucial en la compleja relación entre ambas potencias, dinámica, geopolítica y económica, que bilateralmente ha estado marcada tradicionalmente por la competencia y la desconfianza, pero que en este nuevo encuentro, auspiciado por esa aparente reconducción del proceso, sugiere un intento de buscar vías de entendimiento en un escenario global que, lo sabemos, es cada vez más volátil. Pero el hecho es que esta vez, aun siendo conscientes de la asimetría de fuerzas favorable en lo económico y en lo militar a Estados Unidos, China tiene una baza negociadora de peso: las tierras raras. Porque los aranceles impuestos por Estados Unidos han sido una herramienta recurrente en su estrategia de presión comercial, y sus efectos sobre el comercio chino con la primera economía del mundo son innegables. Hemos visto caídas recientemente del 30% en el comercio bilateral. Sin embargo, en las tierras raras, excluidas de esos aranceles, siguen subiendo los intercambios, y de forma importante, porque las políticas proteccionistas y de retórica de América primero de Trump han buscado reequilibrar la balanza comercial, lo sabemos, proteger las industrias nacionales y, en última instancia, ya de paso, contener el ascenso económico de quien amenaza su hegemonía mundial. Estas medidas, como digo, han impactado en las exportaciones chinas y han impulsado una cierta reestructuración de los déficits comerciales. Pero China ha mostrado una notable resiliencia y una capacidad notable para adaptarse a los desafíos, diversificando mercados y apostando por la innovación interna. No obstante, en estas negociaciones de Londres, como digo, China llega con un as bajo la manga: su dominio casi absoluto sobre el mercado de las tierras raras, esos 17 elementos químicos que son fundamentales para una vasta gama de tecnologías de vanguardia, desde dispositivos electrónicos de consumo, teléfonos inteligentes, ordenadores, pero también pasando por equipos militares avanzados, vehículos eléctricos, turbinas eólicas o sistemas de energías renovables. La dependencia global de las tierras raras es fundamental respecto del mundo y hacia China, porque controla aproximadamente el 60% de la producción mundial de estos elementos. Pero lo que es especialmente clave, lo que es más crítico, es que tiene la inmensa mayoría de la capacidad de proceso y refino a nivel global. Esto significa que incluso si otros países lograran extraer en sus naciones esas tierras raras, la infraestructura necesaria para convertirlas en materiales utilizables para la industria sigue estando en manos de China. Esa posición dominante otorga a China una gran baza negociadora en un mundo donde la tecnología es el motor de la economía, pero también de la seguridad. El acceso a esos materiales críticos es una cuestión de seguridad nacional, de competitividad, tanto para Estados Unidos como para el resto de Occidente. La interrupción del suministro de tierras raras chinas, incluso por un corto periodo de tiempo, podría llegar a tener consecuencias funestas para esas industrias de alto valor añadido. Industrias clave. Afectaría la capacidad de Estados Unidos, por ejemplo, para innovar, para mantener su liderazgo tecnológico y militar. Es una palanca negociadora que va mucho más allá de las disputas comerciales tradicionales, la que tiene Xi Jinping. Toca el núcleo de la infraestructura tecnológica y la capacidad de producción de alta tecnología, que es donde ahora mismo está basando su supremacía Estados Unidos. Frente a esta realidad, la administración de Donald Trump intenta lanzar cortinas de humo para minimizar, al menos de cara a la galería, la dependencia de China en este ámbito, como digo, estratégico. Por ejemplo, un ejemplo perfecto de todo esto es el acuerdo tan cacareado con Ucrania para el desarrollo de sus depósitos de tierras raras. No es una alternativa viable a corto, pero tampoco a medio plazo. La razón es muy sencilla, lo acabamos de mencionar. Ucrania puede tener reservas, pueden ser significativas, puede apostar por el desarrollo de una industria de extracción en el que se beneficia Estados Unidos, al menos en una gran parte, pero el proceso, el refinado de las tierras raras, es un proceso industrial que está a décadas vista ahora mismo en cualquier lugar de Ucrania.
No hay industria de ningún tipo al respecto en Ucrania. Este tipo de proyectos requiere inversiones masivas, infraestructuras complejas, experiencia técnica y mucho tiempo para llegar a ser operativo y competitivo. Por lo tanto, que tú acuerdes con alguien que sus reservas de tierras raras sean para ti, o sean para ti en su mayor parte, no significa nada hasta que no consigas desarrollar esa industria, y pueden pasar 10, 15, 20 años. El control de China sobre el mercado de tierras raras es el resultado de décadas de planificación estratégica, de una inversión sostenida en un sector que Occidente en gran medida descuidó, y lo descuidó por razones prácticas. Veían el proceso, la extracción de esas tierras como una industria poco rentable, pero sobre todo como una industria muy dañina para el medio ambiente, muy sucia. China, por su parte, comprendió que esto tenía un valor estratégico de largo plazo y construyó una cadena de suministro robusta, altamente integrada, que ocupaba toda la cadena de valor de las tierras raras. Y claro, ahora esa visión largoplacista, que tan típica es de los dirigentes chinos, le está rindiendo un dividendo geopolítico evidente. La capacidad de China para controlar el flujo de estos materiales, de hecho, no solo le permite influir en la producción del hardware avanzado, de esos chips, de esas máquinas, sino que también, a su vez, el desarrollo posterior del software y los algoritmos que dependen de la eficiencia y el rendimiento de los componentes se ve lastrado si no lo tienes. Las negociaciones de Londres, al final, no son solo, como vemos, sobre aranceles o déficits comerciales, son un reflejo de la realidad, que tiene una competencia mucho más profunda sobre el liderazgo global. La seguridad económica se entrelaza con la seguridad nacional, y China es consciente de su ventaja en las tierras raras y por eso puede buscar concesiones en otros ámbitos, acceso a mercados, por ejemplo, la cuestión de los visados de los estudiantes chinos en las universidades más punteras de Estados Unidos. Seguro que sale a colación en las negociaciones. Para Estados Unidos la situación es un dilema. ¿Dependo de un rival estratégico para componentes tan vitales? No lo sé, pero es una vulnerabilidad significativa, pero por otro lado no tengo alternativa real. El papel de las tierras raras en estas discusiones al final viene a ser un recordatorio contundente de cómo los recursos naturales y estratégicos se pueden convertir en herramientas poderosas en el juego de la geopolítica, pero también se convierte, y es evidente, en la importancia, en una muestra y un ejemplo de la importancia de la visión a largo plazo ante los retos geopolíticos. Y de eso China, con una historia milenaria, sabe mucho y puede enseñarnos mucho. Vamos a hacer un pequeño alto. A la vuelta, titulares que elabora Blanca el Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía.